Muy buenos días para todos. Queríamos compartir abiertamente cuáles han sido los resultados fiscales en el 2020 y aprovechar esa oportunidad para ver cómo nos situamos en este momento y cuáles son las perspectivas desde el punto de vista macroeconómico para nuestro país. Queremos hacer hincapié en tres aspectos principales. En primer lugar, el año pasado el Uruguay atravesó y seguimos atravesando en este momento una pandemia sin antecedentes a nivel internacional y como respuesta para hacer frente a esa pandemia, el Uruguay, todos los uruguayos, porque en definitiva son recursos de todos los uruguayos, destinamos 1.217 millones de dólares para, perdón, 1.217 millones de dólares para hacer frente a esta pandemia. Esto equivale a unos 2,3% del producto uruguayo. Acá estoy pensando básicamente, y lo vamos a ver más adelante, en lo que fue la respuesta contundente del Fondo Coronavirus y lo que fue la respuesta de los préstamos garantizados por el Estado. Y estrictamente acá estamos considerando solamente las garantías que dio el Estado, pero eso dio lugar a mucho más préstamo. Recordemos que esta situación se dio en un contexto en el cual nuestro país perdió recaudación en el 2020 por unos 2.000 millones de dólares. A pesar de los gastos para enfrentar, para responder a esta pandemia, se cumplieron todas las estimaciones fiscales y sin suba de impuestos. ¿Qué es lo que tenemos para adelante? Y esto sería la tercera parte de nuestra presentación. Mostrar la persistencia del apoyo de la política económica. Como decía al inicio, la pandemia no terminó el 31 de diciembre del 2020 y por lo tanto la señal claramente es que vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia o el transitar esta última etapa de la pandemia. Finalmente, compartir con ustedes que tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras y que esto nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás y compartiremos con ustedes cuáles son nuestras estimaciones de producto y la respuesta fiscal concordante. Empezamos entonces la primera parte de la presentación repasando cuáles fueron las medidas de apoyo en el 2020 durante la pandemia. Aquí lo primero que compartimos es lo que fue los gastos que se hicieron a través del Fondo Coronavirus. Recordemos que esto fue un fondo votado unánimemente por todos nuestros legisladores y nos pedía el fondo, el último artículo nos pide rendir cuenta una vez que culmine la emergencia sanitaria. A pesar de eso, todos los meses, en ocasión de de los resultados fiscales que publicamos, hemos estado en una hoja particular dentro de esa planilla presentando mes a mes cuáles son los gastos que hemos destinado al fondo COVID. Lo que hacemos ahora es mostrar todos los gastos destinados a hacer frente a la pandemia durante el 2020. De esa manera, presentamos que el MIDES destinó 144 millones de dólares. Esto está muy en línea con lo que presentamos en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. En materia de salud se destinaron 48 millones de dólares. La licencia de la construcción, que fue uno de los convenios iniciales, si recuerdan, en Semana de Turismo, fue de 17 millones de dólares. Por seguro de enfermedad hemos tenido erogaciones por 26 millones de dólares y aquí es algo menos de lo que pensábamos que se iba a necesitar para hacer frente al seguro de enfermedad. Claramente esto responde a que la pandemia no afectó sanitariamente en la magnitud que uno podría esperar al inicio cuando hacíamos estas proyecciones en la en la exposición de motivos, cuando presentábamos el presupuesto nacional. Las cifras mayores de egresos, de gastos, correspondieron a el seguro de desempleo que paga el Banco de Previsión Social
tanto por el pago de los seguros de desempleo a quienes tienen que recurrir a este mecanismo, como por la resignación de aportes, o sea, aquellos aportes que se dejan de realizar al Banco de Previsión Social. En total, y esto es bueno que tengamos un esquema y con una cobertura amplia de seguro de desempleo, y es para estas situaciones como la de la pandemia que necesitamos estos instrumentos que apoyen a quienes atraviesan una situación complicada en materia laboral. Y la respuesta, y ya lo veremos, fue muy buena de parte del sistema, que a su vez tuvo modificaciones. Y presentamos otros insumos por un total de 25 millones de dólares. Esto nos lleva a que el total de egresos del Fondo Coronavirus ascendió a 711 millones de dólares. Reitero, en línea con lo que habíamos presentado en ocasión de la exposición de motivos del presupuesto nacional, y reitero que estas son cifras que todos los meses se venían presentando cuando se publicaba a fin de mes el resultado fiscal del mes anterior. En este momento estamos colgando un enfoque distinto del Fondo Coronavirus, que es una rendición de cuentas detallada que el subsecretario Irastolza ha venido siguiendo, ha monitoreado este proceso a lo largo desde la creación del Fondo Coronavirus, y creímos que era oportuno presentarlo cerrando el 2020 y no tener que esperar a que salgamos de la emergencia sanitaria, porque obviamente cuando se presentó la ley del Fondo Coronavirus, los tiempos que manejábamos de la pandemia eran más acotados. Seguimos en pandemia, terminó el año 2020, nos parece bueno presentar claramente a la ciudadanía cada uno de los distintos rubros en los que se gastó en el Fondo Coronavirus. Aquí, si ustedes van a partir de cuando termine esta presentación, si van a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, va a estar colgada el detalle, que es bastante largo como para presentar en este momento, pero que queda a disposición de toda la ciudadanía. Cuando el 13 de marzo conocimos de que teníamos los primeros casos de COVID-19 en el país, inmediatamente se dio una respuesta para enfrentar esa emergencia sanitaria y para mitigar todos los impactos económicos y sociales. El 19 de marzo ya estábamos anunciando las primeras medidas que tienen que ver con el apoyo al sector productivo y muy particularmente con un foco en las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto no se hizo solamente a fines de marzo, ustedes recordarán que teníamos quizás una vez por semana o quizás cada menos frecuencia, anuncios en donde íbamos estudiando con las distintas carteras involucradas la situación de cómo estaba impactando la pandemia, íbamos dando respuestas frente a este dinamismo de la crisis sanitaria en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, que inicialmente se exoneró con el 40% los aportes patronales y personales para los meses de marzo y abril, para las unipersonales, los monotributistas y el monotributista social Mides. También muy inicialmente se aplazaron los vencimientos de los tributos de la DGI, también la propia Agencia Nacional de Desarrollo aplazó el cobro de los créditos que había dado, y el Banco Central en esos días, creo que también fue por fines de marzo, que sacó una comunicación que habilitaba extender el vencimiento a los bancos privados, el cobro de los préstamos de los bancos privados a quienes les habían dado préstamos. En materia de seguro de desempleo, reitero, esto fue un mecanismo que era el momento para usarlo, y aún así, como comentamos en reiteradas oportunidades con el ministro Mieres, veíamos que en esta situación extraordinaria nos quedábamos atrás y queríamos proveer de mayores instrumentos para acompañar a los trabajadores y a las empresas, de vuelta con el foco en las más pequeñas. Y es así que surge el esquema de seguro de desempleo flexible y el seguro de desempleo parcial. También se dan
apoyos de seguro de desempleo a profesionales que no está contemplado inicialmente que tengan un seguro de desempleo. Se dieron profesionales independientes, se dieron subsidios a los monotributistas, MIDES, se dieron subsidios a través del sistema de garantía de alquileres, se dieron subsidios, entre otros, a los artistas. Se exoneraron, y ya estoy pensando en la segunda parte del año, se votó, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y se votaron leyes para tener exoneraciones de los aportes patronales que rigen hasta el 31 de marzo para quienes realizan transportes de escolares, para las cantinas escolares, para los organizadores de eventos, las agencias de viajes, transporte turístico, obviamente. El sector turístico claramente está muy resentido y la decisión de dar prioridad a lo sanitario ha hecho que en este primer trimestre, obviamente, en materia de actividad, eso se va a sentir. Ya sabemos que se ha sentido, que se está sintiendo. Tomamos medidas concretas sobre el final del año para apoyar a este sector turismo, como es el caso del IVA cero a la hotelería, la devolución de los puntos de IVA y medidas que tienen que ver con el arrendamiento de autos, la gastronomía, la exoneración del IRPF para quien alquila su inmueble por la temporada. Se dieron, como dije al presentar el fondo COVID, medidas especiales para que haya una licencia especial al inicio de la pandemia al sector de construcción. Y dejé para el final comentar en materia de apoyo al entramado de empresas, al sector productivo, lo que fue las líneas de crédito a través del sistema de garantía estatal. Ahí fue donde pusimos el foco, entendimos que era fundamental que el problema de hoy de falta de liquidez no se convirtiera en un problema de que la empresa tiene que cerrar, en un problema de solvencia. Fuimos muy cuidadosos, conjuntamente con el Banco Central, de que no hubiera un quiebre de empresas que se nos quedan por el camino. Eso era el foco. Ayudar a que las empresas, en particular las más pequeñas, pudieran transitar a lo largo de esta pandemia. Y por eso el foco entonces en dar préstamos garantizados. Junto a eso también se dieron particulares a las unipersonales y el Banco República dio créditos con condiciones más flexibles. Por otra parte, se apoyó particularmente a los hogares más vulnerables con un paquete de instrumentos que tienen que ver con lo social. Se reforzaron las tarjetas Uruguay Social, las AFAMP y los programas de alimentación del INDA, pero también el MIDES ofreció un instrumento nuevo que es el de las TUAP, que es una posibilidad de obtener ingresos para hacer frente a la alimentación básica. En algunos casos son canastas físicas, pero básicamente el instrumento es a través de un sistema electrónico, una aplicación. También se estableció que podían acceder al seguro de enfermedad las personas mayores de 65 años, eso era nuestra población que estaba en riesgo y por lo tanto, siendo un grupo de riesgo, aunque no estuvieran enfermos, se entendió conveniente de que se llegara al seguro de enfermedad estas personas. El MIDES respondió con nuevos refugios para las personas en situación de calle, situación que obviamente se exacerba durante la pandemia, y se da una cobertura transitoria a quienes, a través del FONASA, aún a quienes están desempleados, en el entendido que es una crisis sanitaria y que es el peor momento para que estas personas perdieran su cobertura. Estas medidas, entonces, salvo la garantía del sistema de préstamos, se encapsularon en lo que fue el fondo, lo que es, porque sigue con vida, y como veremos en el 21 también lo tenemos, se encapsularon en el Fondo Solidario COVID-19,
que nos permitió, por un lado, encerrar todos los gastos que tienen que ver con la pandemia y, por otro lado, ser muy transparentes en estos gastos transitorios que tenemos que realizar para dar respuesta a la pandemia. Veremos que fiscalmente esto también se vuelve un instrumento muy relevante, porque nos permite esta separación, separar en una caja aparte todo lo que es transitorio y todo lo que es para hacer frente a la pandemia, separarlo de lo que es el resto del manejo de las finanzas públicas. Y eso es la manera en que nosotros vemos el manejo fiscal en este momento, lo transitorio y la caja del gasto permanente. Y sobre eso vamos a ir repasando en la presentación. Hacemos un doble clic en lo que es el apoyo a la población más vulnerable, las transferencias sociales, como dije, los 3 instrumentos, las tarjetas Uruguay Social, las AFAMP y las TUAP, aumentaron el monto de derogaciones en estos instrumentos, y si lo medimos en la misma unidad para comparar, vemos que hubo un aumento de un 56% entre las transferencias que se destinaron en 2019 a través de estos instrumentos y las transferencias que se destinaron en 2020 con los mismos instrumentos, con la salvedad que el TUAP es un instrumento nuevo. En materia de cobertura de a cuántos beneficiarios llegan a estas transferencias sociales, también tenemos un aumento de un 40%, en el 2019 llegaba a 602.000 beneficiarios, y en el 2020 llega a unos 840.000, casi 841.000 beneficiarios. Acá estamos considerando como beneficiarios a los titulares y a los menores. Si a eso le sumamos otras personas que se encuentran en estos hogares de contexto vulnerable, llegamos a más de 1 millón de personas, 1.100.000 personas. Quisiera recalcar nuevamente el papel que ha tenido el seguro de desempleo. El seguro de desempleo, que nuestro país tiene muchísimos años, está creado para momentos como el que atravesamos en el 2020. Y la respuesta del seguro fue masiva, y aún a pesar de esa respuesta se le agregó a lo que es el seguro de desempleo tradicional el esquema especial que corresponde al seguro parcial y el seguro flexible. Básicamente lo que se intentó es que la economía siguiera funcionando, aunque sea a una velocidad diferente, que los trabajadores tuvieran la oportunidad de parcialmente trabajar y parcialmente acceder a este seguro especial. Este seguro se mantiene, también nuestro horizonte es el 31 de marzo. Si vemos qué es lo que sucedió con el seguro de desempleo en cuanto a las causales, por qué motivo se accedió a este seguro de desempleo, vemos que en la comparación del 2019 con el 2020, en este año, perdón, en el 2020, en el último año, la mayor parte, el 60% de los beneficiarios de seguro de desempleo lo hicieron accedieron al mismo por motivo de suspensión de sus tareas. Mientras que el año pasado, perdón, estoy un año para atrás, mientras que en el 2019 las 2/3 partes, el 66%, recurrió al seguro de desempleo por motivo de despido. En lo que estamos observando en los últimos meses, esto lo hemos recalcado, y también el Ministerio de Trabajo, es que hay el deterioro, una estabilidad, diría, en la cantidad de personas que acceden al seguro de desempleo. El dato de diciembre fue un poquito peor que el de noviembre, pero esperamos que a partir del mes de noviembre estar observando una estabilidad en lo que es la cantidad de seguros de desempleo que se piden. Y aquí de vuelta, este instrumento es muy valioso, lo seguimos revisando. La pandemia continúa y por lo tanto lo que se haga para apoyar al trabajador está bajo continua revisión. Y también aclararles que lo que estamos presentando, todo el esquema de seguro de desempleo,
obviamente es para proteger al trabajador que está en la formalidad. También tenemos que proteger al trabajador que está en la informalidad y que es quien más ha perdido su trabajo. Porque, aunque parezca inicialmente contradictorio, la informalidad en el 2020 baja con respecto al 2019, con todas las salvedades que metodológicamente podemos tener, porque no se está realizando las mediciones de la misma manera. Pero sí, a grandes trazos la informalidad está bajando, es porque los trabajos se están perdiendo básicamente en el sector informal. Y ahí también estamos dando respuestas. Paso ahora a lo que diría que fue la principal herramienta para proteger, para empujar al sector productivo, que fue el Sistema Nacional de Garantías a todas las empresas. Muy tempranamente, en marzo, salimos con el esquema de líneas garantizadas por el Estado para las pequeñas empresas. Es lo que llamamos el SIGA Emergencia. Sobre el final de año, sacamos una línea especial para atender al sector turismo y también para atender las empresas más grandes que no accedían por su alto nivel de facturación a el SIGA Emergencia, que tenía foco en las empresas más chicas. En total, en el 2020 se dieron crédito por casi 690 millones de dólares a todas las empresas, básicamente a través del SIGA Emergencia. Y si lo separamos en los distintos tipos de instrumentos, las empresas más chicas, lo que accedieron a través del SIGA Emergencia, obtuvieron créditos por 656 millones, las de turismo por casi 2 millones, las más grandes por 32 millones. Este total de 689 millones de dólares fue garantizado por fondos estatales que ascienden a 506 millones de dólares. Y este número de 506 millones de dólares es el que presenté inicialmente cuando decíamos que se respondió a la pandemia con 711 millones de dólares a través del Fondo COVID y 506 millones de dólares a través de las garantías del SIGA. Nuevamente, estamos hablando que la respuesta ante la pandemia fue contundente. Estos 1.217 millones de dólares a través del Fondo COVID y a través de este instrumento que estamos presentando de fondos garantizados. La mayor parte de las garantías se dio a las microempresas. El 55% de las garantías otorgadas fue a las microempresas, el 30% a las pequeñas, el 14% a las medianas. Y si queremos ver por sector de actividad cómo se repartió este apoyo de préstamos, la mayor parte corresponde al sector comercio y al sector servicios. Volvemos al SIGA Emergencia, que fue el que desde el inicio se puso todo el foco para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. El SIGA Emergencia llegó a 13.700 empresas que emplean aproximadamente 110.000 trabajadores. Y es importante notar que el 20% del total de las empresas pequeñas del país accedieron a este instrumento y el 26% de las empresas medianas accedieron a este instrumento. Este instrumento adicionalmente se da de la mano de una baja notoria en las tasas de interés, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, lo que es fundamental para que no solo se pueda acceder al crédito, sino que ese crédito se pueda pagar cuando empiece a reactivarse la economía. Este apoyo contundente a la pandemia no impidió que se cumplieran las previsiones fiscales. Se cumplieron todas las previsiones fiscales que estaban en la ley de presupuesto. Y esto es importante porque hacía mucho tiempo que en materia fiscal no se cumplían las estimaciones que realizaba el gobierno. A pesar de que tuvimos un contexto muy adverso a nivel internacional, a pesar de que no se dudó no se escatimó en los recursos que había que dar para hacer frente a la pandemia, todas las estimaciones y los objetivos fiscales se cumplieron.
En primer lugar, se cumplió con lo que era la estimación del resultado para todo el sector público global. Y aquí presento dos resultados, porque el Banco Central a fines del año pasado realizó concluyó luego de muchos años una nueva metodología para calcular el Producto Interno Bruto, y por lo tanto nos manejamos para compararnos con lo que nos habíamos puesto como meta con las dos cifras. El déficit fiscal de todo el sector público global en el 2020 fue de 6% del producto. Lo que habíamos estimado en la ley de presupuesto era 6,5% del producto con la metodología vieja, con lo cual, para compararnos con esa vieja metodología, corresponde presentar también el producto con la vieja metodología, y en este caso el déficit fiscal nos da 6,4% del producto. Es decir, el resultado de todo el sector público estuvo alineado, fue menor a el déficit que se estimaba en la ley de presupuesto. Si en vez de mirar todo el sector público vamos únicamente al gobierno central, que es el más grande y el que más se ha deteriorado en lo que es todo el resultado global, también observamos un cumplimiento en la estimación fiscal. En el 2020, el resultado del déficit fiscal solo del gobierno central BPS fue de 5,8% del producto. Nuevamente, nuestra estimación en la ley de presupuesto era de 6,6, el resultado con esa misma metodología de producto fue 6,3. O sea, estimamos 6,6 de déficit del gobierno, el resultado comparable fue de 6,3%. Nuevamente, entonces, se cumplió con la estimación fiscal. Es importante entender que no solamente nos importa el resultado observado, el común y corriente, el nominal que estamos acostumbrados, sino que hemos puesto un foco especial en la regla fiscal que hemos presentado en la ley de urgente consideración, en separar lo que es permanente de lo que es transitorio. Acá es como que tenemos dos cajas que manejamos de manera distinta. Lo permanente es lo que nosotros llamamos el resultado estructural, y lo transitorio es lo que, porque estamos en un momento económico de auge o de recesión, hay que limpiar ese efecto. No siempre se va a recaudar mucho o no siempre se va a recaudar menos porque estamos en recesión, hay que sacar ese efecto, y lo mismo los efectos extraordinarios, que son de una sola vez y que no van a darse siempre, como claramente en el 2020 ha sido la pandemia. En materia, entonces, de resultado estructural, que reitero es el resultado fiscal, donde sacamos lo que es el ciclo económico y todo lo que es extraordinario. Ahí, en el 2020, el resultado estructural para el gobierno central fue de 4,1%, con lo cual tenemos, y esto está totalmente alineado con lo que se presentó en el presupuesto nacional, y tenemos del 2019 al 2020 una mejora en el resultado estructural de 0,4 puntos porcentuales, que es, diría que el doble, Marcela, de lo que estábamos estimando en la exposición de motivos de la ley de presupuesto. O sea que también el resultado estructural se cumplió, y bastante más de lo que se esperaba y lo que se proyectó en la ley de presupuesto. Esto que llamamos resultado estructural es uno de los ejes, de los pilares de la regla fiscal, de la nueva institucionalidad fiscal que hemos presentado. Otro eje que hemos presentado para vigilarnos, controlarnos, monitorearnos cuál es nuestra conducta fiscal, es el ponerle un límite al gasto total, excluyendo los intereses, del gobierno central. Ahí presentamos el presupuesto nacional, que el tope al gasto tenía que ser
el que está relacionado con el crecimiento potencial del producto, lo estamos estimando, como pusimos en el presupuesto nacional, en 2,3%, y en el 2020 ese aumento de gasto cumplió también con el tope del 2,3%, porque fue 0,4%. Veamos ahora ese aumento del gasto, cómo fue la variación, cuánto aumentó en términos reales, es decir, descontando la inflación, en cada una de las distintas partidas. Y ahí observamos que en remuneraciones el total del gasto bajó 1,9%, los gastos no personales aumentaron 1,9%, las pasividades aumentaron 0,4%, las transferencias aumentaron 2,5%, la inversión, incluida las PPPs, bajaron 7,7%. Estas barras azules corresponden a todo el gasto del gobierno. Pero de vuelta, la lógica con la que operamos, con la que manejamos las finanzas públicas es separemos de toda esta caja lo que es COVID y lo que no es COVID. Entonces, si dejamos de lado lo que ha sido los gastos asociados al COVID y vamos y nos centramos en el gasto sin COVID, las variaciones son las que presentamos en las barras grises. Ahí las remuneraciones bajan menos, porque obviamente hubo remuneraciones que estuvieron asociadas a la pandemia, y eso lo van a poder ver bien en detalle en la planilla, en la tabla del Fondo Coronavirus. En lo que se refiere a los gastos no personales, si dejamos de lado el COVID, hubo una caída real de 7%, que es bien importante. De vuelta, recordemos, estamos dejando de lado lo que es la atención a la pandemia. Del resto, de lo que hemos llamado de otra manera estructural, dijimos que teníamos que ser más eficientes, se fue más eficientes. Y esos gastos no personales bajaron un 7% en términos reales, como también las inversiones bajaron un 7,7% y como también las transferencias, ya sin considerar el COVID, bajaron 4,2%. Esta evolución de los egresos sin considerar la pandemia nos muestra que el gobierno central ahorró en el 2020 el equivalente a 380 millones de dólares. Y ahí podemos hacer los paréntesis necesarios con los colegas o con quien quiera hacer de cómo se calcula este número, porque lo importante era no considerar el aumento, obviamente, del dólar, del tipo de cambio que hubo en el 2020, con lo cual se llevó todos los valores a el año 2019 para que no se ensucie del efecto de tipo de cambio. Si al gobierno central le sumamos lo que sucedió en las empresas públicas, que ahorraron 280 millones de dólares, llegamos a que el ahorro total de todo el sector público global en el 2020, sin considerar los recursos para atender la pandemia, fue de 660 millones de dólares. Reitero el concepto con el que manejamos las finanzas públicas. La caja del COVID, la caja de lo transitorio va por un lado, que no es la que estamos presentando acá, la caja sin COVID, lo que es permanente, lo que es estructural, ahí es donde tenemos el foco a ahorrar, a ser más eficientes. Pero mejorar lo estructural no nos puede llevar a descuidar lo transitorio. Y lo transitorio, vamos a ver al final, es seguimos dando recursos para enfrentar la pandemia, hoy damos una cifra y esto está a revisión porque la pandemia, lamentablemente vemos que creemos que estamos viendo el final, pero tenemos que ser muy cautos en no ponerle nosotros la fecha de vencimiento desde el Ministerio de Economía sin saber exactamente cómo va a evolucionar lo sanitario, lo económico y lo social. Vuelvo a la regla fiscal. El tercer pilar de la regla es cuánto puede endeudarse el gobierno central.
En el presupuesto nacional, el artículo 696, decíamos que el gobierno central podía endeudarse por 3.500 millones de dólares, y acá sí, no hay separación de caja en estructural y transitorio, esto es todo el endeudamiento, y el endeudamiento fue por 3.120 millones de dólares, con lo cual se cumplió el tercer pilar de la regla fiscal. La deuda neta aumentó, la deuda neta del gobierno central en términos del producto aumentó unos 11,5 puntos porcentuales, totalmente en línea con lo que se estimó en la ley de presupuesto, en la exposición de motivos, y ese aumento de 45% a 56,6% de deuda neta se divide mitad por lo que es el endeudamiento neto, que viene a ser la contraparte del déficit fiscal, y mitad por efectos de valuación. Finalmente, el manejo fiscal, con esta doble caja que menciono, lo permanente, con ese foco a mejorar el resultado estructural, y lo transitorio a través del Fondo Coronavirus, básicamente de dar lo que se necesite, permitió que Uruguay retuviera el grado de inversor, y ahí tenemos presente las distintas calificadoras, las 5 agencias de calificación y la nota con la que tienen a Uruguay. La última novedad fue el mes pasado, hace unos días, en donde la calificadora canadiense DBRS mantiene la nota de Uruguay. A nivel de riesgo país, a nivel de cuánto se le pide a Uruguay que pague en relación a cuánto se le pide al resto de los países emergentes que paguen cuando contrae deuda, el Uruguay tiene lo que se llama un spread, una comparación entre lo que paga Uruguay y su referencia, que son los instrumentos de Estados Unidos, que es muy baja, como podemos ver en esa comparación internacional. Finalmente, vamos a la tercera parte de la presentación que queríamos compartir hoy, de cuál ha sido nuestro balance del año y qué es lo que estamos viendo para adelante. Y no podemos dejar de comenzar con lo que es el contexto externo para ver cuáles son las perspectivas. Y ahí, en el contexto externo, tenemos señales positivas que tienen que ver con una tasa de interés internacional que vuelve a estar en niveles muy bajos como lo estaba hasta el año 2016, producto como respuesta de la pandemia. La política monetaria en Estados Unidos ha llevado a que las tasas de interés estén en unos niveles sumamente bajos. Si vemos qué es lo que va a pasar con el crecimiento de los países relevantes para Uruguay, luego de, obviamente, un 2020 en donde la mayoría de los países cayeron, China claramente es la excepción, en el 2021 se espera que haya crecimiento de parte de Estados Unidos, que China crezca más de parte de la zona euro, y nuestros vecinos también con las dificultades que tienen, pero se esperan que ambos, tanto Argentina como Brasil, estén en una situación más favorable. También la tendencia reciente de los precios de los commodities sería una señal positiva para nuestro país. En lo que ha sido el manejo de la pandemia de Uruguay en la comparación internacional, creemos que es relevante ver cuál ha sido el impacto sanitario, cuál ha sido el impacto en la salud de los uruguayos, y a pesar de que sobre fin de año tuvimos el aumento de los casos positivos del COVID, en la comparación internacional Uruguay está bien parado, compara muy bien en lo que es la cantidad de casos totales por millón de personas, y también lo que es el índice de letalidad, es decir, cuántos fallecidos hay por millón de personas. Es bravo poner un índice de esto, pero son indicadores que uno tiene que mirar para saber cómo está parado y cómo se está manejando en relación al resto del mundo. Y si uno ve cómo se ha manejado en el país
la pandemia, y ya no desde el punto de vista de la opinión desde el gobierno, sino desde el punto de vista objetivo, aquí tenemos un indicador que, realizado por un instituto australiano, en donde nos muestra, en este indicador resume distintos elementos de manejo de la pandemia, y Uruguay a nivel de Latinoamérica califica en primer lugar, y a nivel mundial está muy bien posicionado. ¿Cuál es la contracara de este manejo de la pandemia? La contracara es que en un país donde la movilidad ha permanecido, en donde desde el inicio se ha optado por no ir a una cuarentena general, donde se ha apostado a que los motores de la economía sigan funcionando, bueno, la caída para el 2020 del producto de Uruguay es menor a lo que sucede en el resto de América Latina. La excepción es Brasil y Paraguay. Pero en esa comparación internacional, Uruguay tiene un impacto menor. Y aquí el dato que estamos presentando es la caída del producto en el 2020. Sobre el final del año compartíamos que la estimación del producto iba a ser más en el entorno, con la vieja metodología, una caída del 4,5 en lugar del 3,5, y con la nueva metodología decíamos en ese momento que estaríamos en una caída del 5,5, y esos son los valores que estamos esperando para el 2020, que ya el dato que tenemos exactamente acá es el 5,8 más afinado, y que corresponde también al dato que maneja el Banco Central. Ahora, el 2020, esta caída ya sucedió, obviamente lo que nos queda es poder medirla, y aquí lo importante es que lo que sí ya tenemos claro son cómo evolucionó el empleo, que es la variable más importante para nosotros, y el empleo tuvo una caída muy en línea con lo que esperábamos en la ley de presupuesto, y cómo evolucionan los datos fiscales, que como comentamos se cumplió con todas las estimaciones fiscales. Es decir, esos son los números visibles. El empleo, que es la variable que nos interesa, y el déficit fiscal, las distintas mediciones de déficit fiscal, que son cifras que se puede recabar fácilmente. Ya estamos viendo algunos indicadores en materia económica y en materia de expectativas que nos dirían que lo peor habría quedado atrás. En materia de recaudación vemos una estabilización en lo que es la variación interanual de la recaudación. Esto no quiere decir que no haya algún mes de valores negativos, no se va a estabilizar de un día para el otro, pero la tendencia, si uno mira desde lo que es la gran caída en mayo del 2020, uno esperaría que se esté recuperando gradualmente la recaudación. Y a nivel de confianza del consumidor, también seguimos en esa zona de moderado pesimismo, algún mes peor que otro, pero también con una recuperación desde el punto más bajo. Vemos también como auspiciosos algunos indicadores en el mercado laboral, como decía, la tasa de empleo, el empleo que baja mucho al inicio con la pandemia, logra recuperarse, y a lo largo del año tiene esta recuperación. De vuelta, podemos tener algún mes de empeoramiento, pero básicamente lo que estamos observando es un aumento de la tasa de empleo y un aumento de la tasa de actividad, es de la oferta de quienes salen a ofrecer su trabajo. Claramente esto no quiere decir que el 2020 fue un año bueno en materia de empleo. Lo que en nuestro punto es que
en primer lugar, se dieron todos los instrumentos para apoyar a que se mantenga ese empleo. Estoy pensando básicamente en el mecanismo del seguro de desempleo, de apoyar a esa persona que no puede recibir el ingreso del trabajo, y todos los instrumentos para lograr que esas empresas sigan funcionando, como es el caso de los préstamos. La caída de empleo que hubo en el 20 estaba en línea con lo que estimamos en el presupuesto nacional. También vemos como una señal positiva la demanda de combustible. Este indicador es muy volátil, pero lo que estaríamos observando es una mejora desde el peor momento de la pandemia. No podría finalizar las menciones económicas sin dejar de decir una vez más que se trabaja muy consistentemente la política fiscal que hemos presentado, la política monetaria y la política de ingresos para recuperar la competitividad. Aquí lo que estamos presentando en estos gráficos es el tipo de cambio real, en donde medimos la inflación de nuestros costos y la comparamos con distintos socios comerciales. Y del lado izquierdo, que tenemos nuestros vecinos, claramente hay una brecha importante entre el tipo de cambio real hoy y lo que sería el tipo de cambio real de equilibrio. Y sin embargo, si vamos a los países que tienen una estructura productiva similar a la nuestra, como Australia y Nueva Zelanda, o si comparamos con Estados Unidos, ahí vemos que hemos experimentado una mejora en el tipo de cambio real. Esto se sigue trabajando, y para mejorar la competitividad, para mejorar esta medida de tipo de cambio real o cualquier medida de tipo de cambio real, lo que hay que hacer es trabajar y avanzar en temas estructurales, como estamos haciendo, y trabajar con esa consistencia entre la política monetaria, la fiscal y la de ingresos. De parte de la política fiscal, es importante lo que veníamos diciendo, seguir mejorando el gasto estructural, seguir conteniendo el gasto, porque mayor gasto se va a reflejar en un deterioro del tipo de cambio real. Y eso no queremos, porque a la larga es lo que termina impactando en el empleo. Quisiera compartir que lo que ha sido nuestra posición en materia de atracción, de movilización de inversiones a lo largo del 2020, diría que trabajamos en distintos andariveles mientras se daba respuesta a que los motores de la economía sigan funcionando, mientras se daba respuesta en lo social y en lo sanitario a la pandemia, se trabajaba en modificar la normativa que tiene que ver con la atracción de inversiones, y los resultados hasta el momento son que en el 2020 hemos recibido proyectos de inversión por un total de 1.570 millones de dólares. Esto corresponde lo grueso de esto corresponde a proyectos que se presentan a través de la COMAP. Estamos pensando en lo que fue el proyecto inicial, transitorio, y luego algunos elementos que se agregan con componentes sectoriales y componentes que tienen que ver con la generación de empleo. A fines de septiembre se da este segundo decreto. El grueso de las inversiones es de la COMAP. Tenemos que agregar también las inversiones que vienen de las grandes construcciones económicas y las inversiones que vienen de la vivienda promovida. Si tomamos estos proyectos que tienen que cristalizarse, ¿verdad? Estos son los proyectos que recibimos que tienen que cristalizarse concretamente en proyectos, pero si tomamos estos estudios que se han presentado y vemos la generación de empleo, por qué sectores estaría, vemos que las 3/4 partes del empleo que generarían estos proyectos está en el sector comercio y servicio. A la vez que se trabajó en la atracción de inversiones, desde el inicio se avanzó en la agenda de reformas estructurales. Y ahí recalcamos el primer hito, que es la ley de creación del Fondo Coronavirus, que creo que es un hito. Como dije, esto
fue votado unánimemente por el Parlamento, habla de que todo el sistema político estaba a la altura de las circunstancias, pero esto claramente nos permitió, por un lado, asegurar a la ciudadanía todo lo que se necesite para la pandemia va a estar, lo social, lo sanitario, lo económico. Y ese es el caso que seguimos presentando porque la pandemia sigue en el 2021. Y por otro lado, logramos encapsular esos gastos por fuera del resto del manejo fiscal. Entonces, nos permite mostrar que hay un apoyo incondicional a la pandemia y por otro lado, separar esta caja de la caja del resto del manejo fiscal que sí tiene que ir mostrando esta mejora estructural. Cuando seguíamos discutiendo y todavía un poco, no sé si sorprendidos, pero sí muy activos en ver qué medidas tomar por el fondo COVID, y recordemos que aquí no había manuales, no había protocolos, aquí todo el mundo a la vez estaba viendo qué medidas sacar para apoyar la actividad. Bueno, en el medio de esa discusión, el 23 de abril se envía la ley de urgente consideración al Parlamento, queda promulgada el 9 de julio, y aquí tenemos un mojón bien importante de reformas estructurales para adelante. Y creo que es bueno destacar que la pandemia no nos impidió ver que había que poner bases para seguir trabajando en lo estructural. Menciono algunos de los elementos que aparecen en la ley de urgente consideración. De vuelta, un foco muy especial en las pequeñas empresas. Hay una modificación, se modifica, se autoriza al Poder Ejecutivo a que realice una modificación tributaria de manera que las empresas más pequeñas dejen de pagar impuestos, un monto fijo, lo que llamamos el IVA mínimo, y que pasen a pagar sus impuestos de acuerdo a lo que realmente facturan, y a su vez quienes le compran a estas pequeñas empresas y son contribuyentes de IRAE pueden descontar ese gasto, que esto había sido un pedido de muchas empresas pequeñas en Montevideo, pero particularmente cuando uno recorría todo el país. En esta ley de urgente consideración se presentó la nueva institucionalidad fiscal, la nueva regla fiscal que presentamos en el día de hoy. Se dio un foco especial en el mercado de combustibles, que debe mejorar con el objetivo de que baje el precio de los combustibles. Se dio un foco especial a la reforma de la seguridad social. Se creó el comité de expertos sobre fin de año y se sigue trabajando en ese sentido. Luego tenemos a mitad de año, el 31 de agosto, se envía la ley de presupuesto nacional para este periodo, que se promulga a fines de diciembre, y ahí se implementa lo que se diseñó de institucionalidad fiscal en la ley de urgente consideración, se implementa. Se le pone los números correspondientes y se termina de cerrar estos 3 pilares fiscales que decíamos, y esto obviamente que va avanzando. Estamos en una etapa de llamar a la creación de los comités externos fiscales, tanto el de expertos como el comité fiscal asesor, pero se va avanzando en estos mojones que se puso de nueva institucionalidad fiscal. También la ley de presupuesto tiene elementos que tienen que ver con una mejor gobernanza de las empresas públicas, y también en la ley de presupuesto tenemos un foco particular en el tema medioambiental a través de un artículo en donde mostramos que desde lo económico, porque obviamente que hay todo un capítulo anterior que es la creación del Ministerio de Ambiente, pero me estoy refiriendo a lo económico. Desde lo económico se internaliza el cuidado ambiental en la política económica, y así se escribe en blanco y negro en el presupuesto. Obviamente que estas reformas siguen su curso y que hay elementos nuevos que estamos discutiendo y que estaremos presentando con ustedes próximamente. Pero nada de esto ha acabado, sino que son las bases de reforma. Bueno, las reformas estructurales no se logra de un día para otro, sí era urgente empezar a llevarlas adelante. Para este año, y con los indicadores auspiciosos o positivos
que presenté inicialmente en esta última parte, estamos esperando que la actividad vuelva a los niveles pre-COVID en el tercer trimestre del 2021. Para todo el año 21 estamos esperando un aumento, un crecimiento del producto de 3,5%. Esto es menos crecimiento de lo que habíamos proyectado en la ley de presupuesto, en donde uno no esperaba que el COVID persistiera en el 2021 y más de la mitad de la diferencia en esta estimación viene por el sector turismo, que obviamente es conocido las dificultades que tiene, y las medidas de cierre de frontera exacerba un sector que venía con sus dificultades ya a lo largo del año. Pero en particular el primer trimestre del 2021 va a tener el efecto negativo en el sector turismo, que ya está incorporado en este crecimiento de 3,5%. ¿Y qué es lo que esperamos entonces en materia de las finanzas públicas? Para el sector público global esperamos en el 2021 un resultado de 4,3% de déficit fiscal en términos del producto, y para el gobierno central, para el 2021, esperamos un resultado de 4,1% de déficit fiscal en términos del producto. Este resultado fiscal es peor, es mayor al que teníamos estimado en la Ley de Presupuesto Nacional, porque la pandemia en el 2021 siguió. Y la explicación de ese deterioro en el resultado fiscal está en el fondo coronavirus, que durante el 21 continúa. Lo estamos estimando hoy lo estamos estimando en unos 540 millones de dólares, y digo el hoy y con ese énfasis porque esto es dinámico. Nosotros no tenemos la fecha de caducidad del fondo coronavirus, del fondo coronavirus no lo tenemos, pero de la pandemia del coronavirus en el Uruguay. Entonces, hoy nuestra estimación es de 540 millones de dólares. Lo importante y la certeza que tiene que tener toda la ciudadanía es que si se necesita más para atender lo social, lo económico, lo sanitario, los recursos ahí van a estar, y por eso es que tenemos este deterioro en materia fiscal. En la barra que presento en el 2021, vemos que a la barra azul, que es el resultado del gobierno central, el resultado observado común, se le agrega algo que no teníamos en la ley de presupuesto, que es la barra naranja, que es esta caja particular aparte del fondo coronavirus para hacer frente a la pandemia. En materia de regla fiscal, el primer pilar dijimos que era el resultado estructural. Continuamos con la mejora del resultado estructural. Vuelvo a la caja de lo permanente y lo separo de la caja de lo transitorio. Lo permanente tiene que seguir mejorando. En el 2020, en lo permanente, se logró un ahorro de 600 millones de dólares. En el 2021 se tiene que seguir mejorando lo estructural, se tiene que ser más eficiente. Y esto es la mejora que presentamos, que estamos esperando y que estamos compartiendo hoy con ustedes. El siguiente momento de compartir las proyecciones va a ser en la rendición de cuentas a mitad de año. El segundo pilar fiscal tiene que ver con el tope de gasto. Recuerden que dijimos que habíamos puesto un máximo para el aumento de la totalidad del gasto, y para el 2021 esperamos que el gasto total tenga una leve caída. Y el tercer pilar, que es el endeudamiento del gobierno central. Aquí, hoy, las cifras que estamos publicando son de una proyección de aumento de la deuda neta del gobierno de 2.243 millones de dólares. Hoy, esta estimación es menor
a lo que indica el artículo 696 de la Ley de Presupuesto. Esto sería lo que antes llamábamos la Ley de Tope de Endeudamiento. Bueno, en el 2020 mostramos su cumplimiento y en el 2021 lo que nosotros estimamos o no dejamos la posibilidad de que recurramos a la existencia de pandemia. Hay un artículo, el 699, que nos dice, en caso de haber efectos, situaciones extraordinarias, se puede aumentar en un 30% ese aumento del el endeudamiento. Con las proyecciones hoy no tendríamos que acudir a ese artículo, pero la realidad es que como este endeudamiento es todo, y no separamos lo estructural de lo permanente, perdón, de lo transitorio, si lo transitorio tiene que ser más, se acudirá a el artículo que nos permite tratar como extraordinario lo extraordinario y aumentar el endeudamiento por existencia de este factor extraordinario. Finalmente, recapitular que hemos cumplido con todas las previsiones fiscales. En la ley de presupuesto teníamos un resultado fiscal de 6,6 y el valor efectivo fue de 6,3%. En la ley de presupuesto hablamos de una mejora del resultado estructural de 0,2 puntos porcentuales y fue 0,4 puntos porcentuales. Hablamos de que el gasto primario no podía aumentar más que de determinado tope, y hablamos de que no podía, y estimamos que iba a aumentar un 0,7 y aumentó un 0,4. Hablamos de que el nuevo tope de deuda, el endeudamiento del gobierno en términos netos, no podía ser más de 3.500 millones de dólares y fue 3.120 millones de dólares. Y agregaría a todo este cumplimiento en materia fiscal el cumplimiento de lo que presentamos en la ley de presupuesto en materia de inflación. Se presentó para el 2020 un 9,5% y fue levemente inferior. Finalizo entonces volviendo a lo que decía al inicio. La pandemia nos dejó en una situación en donde había que responder rápidamente con todos los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades sanitarias, a las necesidades sociales de los grupos más vulnerables y las necesidades económicas para que los motores de la economía seguían funcionando. Lo hicimos así en el 2020, se respondió con el Fondo Coronavirus. Vamos a seguir respondiendo en el 2021, vamos a continuar con todos los apoyos que sean necesarios para seguir transitando la pandemia, lo que nos queda de la pandemia. Desde la política económica se va a seguir transitando, apoyando para que se transite en la pandemia. Esta separación de la caja del manejo estructural de la caja de lo transitorio es bien importante para entender cómo vemos nosotros la situación. Lo que es permanente tiene que seguir mejorando como mejoró en el 20, pero lo que es transitorio, y acá ubicamos básicamente el apoyo a través del Fondo Coronavirus a la pandemia, tiene que continuar y va a continuar. Vamos a continuar con ese apoyo para lograr mayor crecimiento, para lograr aumentar el empleo, que es lo más importante, y en definitiva lograr que todos tengamos mayores oportunidades, que ese es el foco. Si somos capaces hoy de dar ese apoyo, ese respaldo en atravesar la pandemia, es porque en lo estructural hemos sido muy cuidadosos, muy prudentes. El manejo prudente de lo estructural es lo que hoy nos permite, nos pone en una muy buena posición para dar todo el apoyo que sea necesario. Y no puedo terminar sin antes apelar a todos los uruguayos, a pedirle que nos queda muy poco para transitar el final de la pandemia, que sigamos todos haciendo el esfuerzo de cuidarnos, cada uno con las medidas de sus posibilidades, pero que si no nos cuidamos,
entonces el impacto de la salud, lo que hemos logrado en materia sanitaria va para atrás y todo lo que les estamos presentando hoy también tendría un impacto negativo. De nuestra parte, como equipo de política económica del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a seguir trabajando con mucha prudencia y con mucha responsabilidad, buscando, como decía, el crecimiento, el mayor empleo y, en definitiva, que todos tengamos mayores y mejores oportunidades. Con esto dejo la presentación y, José, escuchamos las indicaciones para recibir las preguntas. Muchas gracias, ministra. De las varias preguntas que han llegado, hemos seleccionado algunas que nos parecen representativas, entre ellas la que dice, teniendo en cuenta estas medidas que viene implementando el gobierno, ¿cómo evalúa la opinión del exministro de Posadas, que declaró en estos últimos días que Uruguay necesita un plan fuerte del estilo Plan Marshall y qué inversión exigiría ese plan? Muchas gracias por esta primera pregunta. En primer lugar, vuelvo a lo que dije a lo largo de la presentación. Nosotros tenemos que separar lo que es el manejo de esta caja estructural de lo que es el manejo de lo transitorio. Si nosotros entendemos que hay que agregar más elementos transitorios para darle un mayor énfasis particularmente a las pequeñas empresas, si hay que dar algún apoyo adicional en lo que es la inversión, lo vamos a hacer. Pero acá lo más importante es distinguir la caja de lo estructural de la caja de lo transitorio. En segundo lugar, creo que la palabra de Plan Marshall es muy marketinera, porque realmente cuando uno ve lo que ha sido, cuando uno lee la carta que hizo un medio de prensa de Posadas, el foco está en la inversión pública-privada, pero sobre todo en las reformas estructurales. Y acá no se puede pensar en un mayor crecimiento si no avanzamos en las reformas estructurales. Por eso es tan importante las reformas que presentamos y el compartir que estas reformas obviamente no se agotan en el 2020, seguimos trabajando en estas reformas y vamos a dar a conocer más detalles, pero lo que se empezó en el 2020, las bases que se dieron en la Ley de Urgente Consideración, en el presupuesto nacional, todo el trabajo que se ha hecho en la Comisión de Expertos en materia de combustibles y que hace unos días se envió, el Poder Ejecutivo enviamos al Poder Legislativo una propuesta de reforma, todo lo que se está trabajando en la fase de diagnóstico de las reformas de seguridad social, todo eso tiene que continuar. Sin reformas estructurales no podemos pensar en que vamos a tener un mayor crecimiento. Muchas gracias, ministra. Otra consulta dice, ¿qué respuesta tiene a la opinión pública de algunos analistas económicos que señalan que las proyecciones del gobierno fueron muy optimistas? ¿Está previsto revisar las proyecciones de crecimiento del PBI para el 2021? Creo que la pregunta hay que ser honesto, debe haber caído en la mitad de la presentación. No es que la persona se durmió al final y no lo escuchó. Pero primero voy a, José, perdón, ¿cómo decía la pregunta? Decía, ¿cuál es la opinión acerca de algunos analistas que señalaron que las proyecciones del gobierno fueron muy optimistas? Bien, me quedo con esa parte. Cuando nos dijeron que las proyecciones eran muy optimistas, cuando se presentó la Ley de Presupuesto Nacional, dijimos que las proyecciones eran realistas y que era la mejor estimación que nosotros podíamos hacer con la información que teníamos. Acabo de mostrar el TIC en todas las proyecciones fiscales. O sea que claramente no eran proyecciones optimistas, sino que fueron proyecciones que en su totalidad se cumplieron. Se cumplió la estimación del resultado observado fiscal, se cumplió la mejora en el resultado estructural, esta segunda caja de lo permanente, se cumplió el aumento de gasto, el tope de aumento de gasto, se cumplió el endeudamiento neto del gobierno central.
y además agregamos que se cumplió con la inflación. O sea que esa primera parte no considero que sea así. Y la segunda parte, con respecto al 2021, tenemos algunos indicadores que hemos compartido, que nos hablan de que lo peor habría quedado atrás, y tanto por los elementos como es la trayectoria de la recaudación, lo que es la demanda de combustibles, lo que está pasando en el propio mercado laboral, uno esperaría un crecimiento de manera que en el tercer trimestre del 2021 estemos en el mismo nivel del 2020. Para todo el 2021, como dije al final de la presentación, estamos estimando un crecimiento de 3,5%. Y hablo ahora siempre en nueva metodología de Producto Interno Bruto. La vieja metodología la puse al inicio para que sea bien clara la comparación de nuestras estimaciones con los resultados y mostrar claramente de que se habían cumplido. Gracias, ministra. Otra consulta viene acerca de los motivos por los que se resolvió modificar la referencia del IPC al índice medio de salarios para calcular las BPC, las bases de prestaciones, considerando que afecta la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones en un contexto en el que el mercado interno puede tener una retracción. Agradezco mucho esta pregunta porque me parece muy importante aclarar. Cuando se optó, la base de prestaciones y contribuciones puede aumentar por el índice medio de salario o puede aumentar por la inflación. Se optó porque aumente, porque se modifique por el índice medio de salarios, porque esto es lo que nos permite mantener la contribución tributaria del IRPF. No se recauda ni más ni menos. Es en promedio es totalmente neutral, se recauda exactamente lo mismo. Para quien gane el promedio, para aquel cuyo salario aumentó lo mismo que aumenta el índice medio de salario, está exactamente en la misma situación. Por eso hablo en promedio. Por supuesto que el salario de cada persona puede aumentar más o menos que el índice medio de salario. Pero me parece fundamental aclarar este punto. Se optó por modificar la BPC por el índice medio de salario, porque de esta manera la carga impositiva se mantenía absolutamente igual, no se aumenta la recaudación fiscal con esto. Y en promedio las personas pagan exactamente lo mismo. ¿Nos gusta de que haya un IRPF? Bueno, creo que ese IRPF, lo hemos dicho varias veces, más que si nos gusta o no nos gusta, nos encantaría que tuviera más deducciones y nos encantaría de que se pueda pagar menos impuestos y que esté más asociado realmente con los ingresos del hogar y no con el salario. Pero no es algo que nosotros podamos mirar ahora, y sí nos pareció prioritario que mantener de vuelta la carga impositiva de ese 35% de los trabajadores que pagan el IRPF, mantener esa carga impositiva, porque tenemos que hacer frente a todos estos gastos que estamos diciendo. La pandemia no terminó en el 2020, la pandemia continúa en el 2021, vamos a seguir con toda la responsabilidad necesaria atendiendo las necesidades, pero no podemos ignorar de que tenemos que mantener ese gasto, y en esa elección se optó por mantener exactamente la misma recaudación que se tenía en el año anterior. Gracias, ministra. La siguiente dice así. La ministra mencionó un ahorro total a nivel del Estado en 2020, fuera del tema COVID, de 660 millones de dólares. ¿Esto hace que se mantenga la promesa de campaña de un ahorro de 900 millones de dólares como meta? Porque a mitad del año pasado se había hablado de abandonar ese objetivo por la pandemia. Yo creo que acá no se trata de agarrar el cartel de los 900 millones de dólares y morir con el cartel. Aquí el compromiso claro es de continuar con la mejora estructural, pero
esa mejora estructural no nos puede hacer ignorar de que estamos con la pandemia. Haber ahorrado en el 2020 660 millones de dólares es una cifra bien importante. Y esa cifra, como dije al final de la presentación, es lo que nos posiciona muy bien para poder hacer frente, para poder gastar en lo que sea necesario para atravesar la pandemia. Entonces, creo que la discusión no es 900 o ahora en el 2021 vamos a agregar otro número para agregarle a 660 y llegar a los 900. Aquí, más de una vez he dicho, nosotros no estamos enamorados de los números. Nosotros lo que tenemos son conceptos, son comportamientos, y el comportamiento, la conducta fiscal que estamos teniendo es de seriedad y mejora en lo estructural para poder hacer frente a la pandemia, a lo transitorio. Creo que ese es el gran mensaje. Y claramente lo que hemos presentado para el 2021 muestra que el resultado estructural de 4 puntos porcentuales, en el 2021 lo que estamos presentando es una mejora todavía más significativa. O sea que sí va a haber ahorro, pero creo que no va por comparar con 900 o no, sino cuál es la filosofía de la conducta fiscal. Muchas gracias, ministra. Hacemos la última, si le parece. Perfecto. Y dice así, ¿qué sectores de la economía ven con mejor... Claramente hay sectores que se han resentido menos, como es el caso del agro, y lo que uno tiene que hacer ahora es apoyar a todos los sectores. Y por eso lo que presentábamos de los préstamos que se ha dado es básicamente en el sector comercio y servicios, que son los sectores que han quedado atrás. Uno desearía que todos los motores estén encendidos y que no sea únicamente algún sector. Creemos que el agro va a ser uno de estos motores que está funcionando, la construcción está funcionando y el deber nuestro es igualar la cancha para todos, que ningún sector quede atrás y que aquellos que tienen más dificultades, como claramente es el sector turismo, dentro del sector servicios, tenga un apoyo adicional, como lo ha tenido y lo hemos presentado en el día de hoy, para que pueda ponerse también en funcionamiento y reitero, sean todos los motores de la economía y no solamente algunos. También, si lo vemos ya no por sectores de actividad, sino lo que los economistas nos gusta ver como por el lado de la demanda, estamos con mucho foco en lo que son las exportaciones, en una mejora en las exportaciones de bienes y de servicios, y la semana pasada ustedes escuchaban lo que fue la postura clara del presidente de la República junto con el canciller de buscar esta flexibilización del Mercosur para llegar a mejores mercados. Dentro de estas reformas estructurales que estamos manejando, también hay una agenda que tiene que ver con lo internacional y que tiene que ver con llegar a más mercados y en mejores condiciones, de manera que se puedan reactivar también las exportaciones.